Muy buenos días, tardes, noches a todo el que esté viendo este video, a la hora que sea. Nosotros somos alumnos de la Universidad de la Cuenca del Plata, de la Facultad de Psicología, Educación y Relaciones Humanas, de la licenciatura de Psicología, y estamos en la materia Neurociencias de la Comisión B. Mis compañeros, yo soy Santiago Servín, mis compañeros son. Maidana Ibol Andrés. Mencia Juliana Llanelo. Y bueno, y ahora, y nuestro docente a cargo es el profesor Diego González. Y ahora le procedo a dar la palabra a mi compañero Ivo. Buenas. Yo me encargaré de hablar de qué es la enfermedad Batten o lipofuscinosis neuronal seroidea tipo 3. Existen distintos tipos de enfermedades en este sentido. Está la de tipo 1, que afecta a los infantes, la de tipo 2, que afecta a los infantes, pero de una manera más tardía. Luego viene la de tipo 3, que es la que vamos a tocar hoy, que es la juvenil. Y por último se encuentra la tipo 4, que afecta a los adultos. Bueno, definiendo lo que es esta enfermedad, podemos hablar de que es un desorden neurodegenerativo, o sea, que degenera las neuronas hasta que llega a la muerte, por tanto es mortal. Es también hereditaria, inicia desde la infancia. Los síntomas que puede presentar son alteraciones visuales graduales o convulsionales, cambios en la personalidad y el comportamiento del sujeto afectado, retraso en el crecimiento encefálico y una pobre circulación en el tronco inferior. ¿A qué se refiere? A que tendría una pobre circulación en las piernas o en los pies. Además de una disminución de la masa muscular. Siguiente, por favor. Las causas de que este gen sea hereditario se debe a que el niño puede heredar dos copias del mismo gen defectuoso. ¿Cuál es este gen? El gen se encuentra en el par cromosómico 16, dejando apreciar ciertas mutaciones, anormalidades o deformaciones en el mismo. Los padres pueden ser portadores. ¿A qué se refiere? A que el padre puede poseer una copia defectuosa del gen, lo cual no genera algún tipo de desorden o de afecto en el mismo. Es raro que suceda, pero se puede afectar de una manera autosómica recesiva, sería. Pero todavía más extraño sería que sea un trastorno autosómico dominante. De esta manera, los padres o el portador en realidad eh, desarrollaría esta enfermedad, por más que tenga una sola copia. Ahora, los niños tienen la capacidad de 25% de nacer completamente sanos o completamente enfermos, y un 50% de nacer como portadores. Esto se sabrá más adelante en los métodos de tratamiento que nos indicará mi compañera Yanela. Siguiente, por favor. Las causas. A nivel neuronal se puede ver que es como una acumulación de lipofocinos o lipopigmentos en los tejidos del cuerpo. También hay una causa de una acumulación de células del cerebro y el ojo. O una incapacidad del cerebro de reciclar y eliminar las proteínas. Uno de estos apartados lo tocaremos un poco más adelante. Pero se puede comprender que estas causas biológicas son relativamente nuevas, se descubrieron hace relativamente poco. En la etapa juvenil se puede mostrar una incapacidad de neuroplasticidad en la neurona. Solo se tiene descubierto el gen, pero no la proteína que corresponde al mismo. Como vimos antes, la lipofuscinosis tiene, disculpe si puede retroceder a la filmina anterior, los lipofocinos, que serían los lipopigmentos. La palabra lipopigmento viene de lípido, que hace referencia a la grasa. Ahora sí puede volver hacia adelante. Entonces, estos lípidos se almacenan debajo de la piel o en el encéfalo, que luego lo tocaremos más adelante. Esto está compuesto no solamente por lípidos, sino también por las proteínas. Y estas son las proteínas que todavía no fueron encontradas, que corresponden al gen.
Esto produce una destrucción neuronal, pero no de manera brusca como sucedería en una etapa infantil. En el infante genera una destrucción neuronal bastante severa que puede llegar a ocasionar la muerte de manera rápida. También se genera una disminución sináptica. ¿Qué se refiere esto? A una interconexión de neuronas bastante pobre y que cada vez se va desconectando estas mismas neuronas. Hasta aquí mi parte, le cedo la palabra a mi compañera Yanela, que hablará de los métodos. Yo voy a hablar de las formas en las que el médico neurólogo va a poder detectar o diagnosticar esta enfermedad. El primer método que tomamos es el análisis de sangre o de orina. Este análisis puede detectar anormalidades que conlleva al neurólogo a diagnosticar la enfermedad. Como por ejemplo, si se encuentran niveles altos de diolicol, sería un dato clave para que el médico proceda a diagnosticar la enfermedad. El electroencefalograma o EEG, en este aparato lo que va a hacer el doctor es colocar parches especiales en el cuero cabelludo del paciente. Estos cables lo que hacen es poder registrar las corrientes eléctricas en el cerebro, para que el médico pueda saber si el paciente padeció de alguna convulsión. Siguiente, por favor. Las muestras de piel o tejido. Bueno, este método se llama biopsia. El médico va a examinar una muestra de tejido utilizando un microscopio electrónico, lo que le va a ayudar a encontrar depósitos de lipofuscinosis neural, las cuales son muy comunes, como por ejemplo las glándulas sudoríparas que producen sudor. La tomografía computarizada es un aparato que realiza radiografías en una computadora para poder crear imágenes de los tejidos y estructuras del cerebro para que el doctor le revele las áreas del cerebro que están siendo afectadas por la enfermedad. La siguiente, por favor. La resonancia magnética. Este aparato es similar al aparato anterior, es similar a la tomografía computarizada, con la diferencia de que este aparato utiliza combinaciones de campos magnéticos y ondas de radio para poder crear imágenes del cerebro que le puedan ser útiles para el doctor. La medición de la actividad enzimática. Esta medición hará el médico, la actividad enzimática le va a ayudar a poder diagnosticar la enfermedad. Lo que hará será hacerlo mediante la determinación de cantidad de sustrato formado por unidades de tiempo en condiciones ya definidas y también controladas. Siguiente. Los estudios eléctricos de los ojos. Se centra justamente en el electroretinograma, en donde el doctor lo que va a hacer es detectar los problemas que el paciente tiene de sus ojos. Si posee alguna anormalidad, sería también un dato clave para poder diagnosticar la enfermedad. El análisis de ADN, como dijo mi compañero hoy, esta enfermedad es hereditaria. Por lo tanto, el diagnóstico, el estudio, se va a centrar en los genes para poder detectar la enfermedad. Bueno, yo soy Santiago Servín y voy a hablar de las estructuras cerebrales implicadas y también sobre un poquito de los signos y síntomas de esta enfermedad y o patología. Como habían mencionado mis compañeros anteriormente, esta enfermedad se caracteriza por iniciar a los 4 o 6 años, particularmente con la aparición de la disminución de la agudeza visual o una retinitis pigmentaria progresiva, que es el daño de las paredes oculares posterior del ojo, es decir, la retina. También suelen presentarse degeneración muscular y, aunque un poco menos evidente, atrofia del disco óptico. Posteriormente comienzan a aparecer
una regresión en los aspectos cognitivos y del lenguaje, como así también la aparición de crisis, la aparición de convulsiones. También en el deterioro del lenguaje se denota porque la persona comienza a repetir las mismas palabras constantemente sin ningún sentido o sin ningún contexto. También esto se suma a la aparición de alucinaciones y episodios psicóticos, como también trastornos de la conducta, rigidez, distonía y síntomas cerebelosos. A través de una resonancia magnética a este tipo de pacientes se revela la atrofia cerebral grave y progresiva, como así también una disminución de la sustancia blanca del centro semioval, así como atrofia cerebelosa. En los estudios, como la tomografía por emisión de positrones, se revela una disminución del metabolismo de la glucosa de la corteza calcarina, que sería como un primer hallazgo, y posteriormente se nota una gradual disfunción rostral del hipometabolismo a otras áreas cerebrales a medida que progresa el trastorno. Los principales rasgos característicos de la CLN son las sobrecargas de lipopigmentos, como lipopigmentos autofluorescentes, como le había dicho mi compañero Ivo, en diversos órganos y principalmente en las neuronas y células retinales. Una característica muy importante es que la alteración retiniana se presenta particularmente en la forma juvenil del CLN, ya que por la lenta evolución se le reconoce fácilmente mediante un examen clínico. Estas anomalías también están presentes en la forma infantil tardía, en la juvenil temprana y en la infantil, y se ubica principalmente en células ganglionares y en áreas de los conos y bastones. La destrucción de la retina comienza en el fotorreceptor y por porciones retinarias externas y progresa a área mascular a la periferia. En la retina se muestran cuerpos curvilíneos. Bueno, procedo a darle la palabra a mi compañera Juliana Mencia. Ahora vamos a hablar de la personalidad que tiene el paciente que sufre de esta enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que los problemas que sufre esta persona, principalmente la maduración motriz, la neurocognición, los visuales y también fenómenos epilépticos. Esto se debe a que esta enfermedad compromete todos los sectores del sistema nervioso. Tanto la acumulación de sustancias lipídicas, como lo mencionó mi compañero anteriormente, la acumulación de grasas y el daño causado por las crisis epilépticas que va a padecer el paciente, todo esto va a ocasionar que las áreas neurológicas se vayan deteriorando. Estas áreas van a manifestar esas anomalías mediante la pérdida de las capacidades que la persona aprende. Esta persona le va a costar aprender, va a afectar en áreas del lenguaje, en la memoria, en el pensamiento y hasta en el juicio. La persona sufre cambios en la conducta, sufre cambios en la personalidad, en los estados de ánimos, pueden padecer de trastornos de depresión, porque como mencionamos anteriormente, esta enfermedad no se la considera como algo normal, porque muchas personas, la mayoría de las personas lo ven como una enfermedad rara, pero tenemos que saber que estas enfermedades raras son las que terminan con la vida de muchas personas y que tenemos que dar a conocer estas enfermedades porque así como le puede pasar a una persona que no conoces, te puede pasar a vos. Y es importante estar informados. Esta fue nuestra exposición. Espero le haya sido de mucha comprensión. Gracias por vernos y escucharnos. Sin nada más que decir, muchas gracias.